Gracias una vez más, porque donde está Él hay sanidad, hay restauración, hay paz, hay amor, hay oportunidades de cambio. Gracias, Señor, porque esas oportunidades aquí están presentes, porque tú eres un Dios de misericordia y la misericordia triunfa sobre juicio. Entregamos esta reunión en tus manos. Glorifícate de principio a fin, Señor, y en esta parte que me toca, que seas tú exaltado por sobre todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Es una constante en los candidatos a presidencia que hablaron después de julio, que empezaron a hablar. Fue una constante en todos los partidos políticos hablar de la salud mental. Y es un eufemismo. A veces uno no entiende que están hablando de salud mental. Y ahora se los voy a explicar. Inclusive, recientemente escuchaba una entrevista a un diputado que había estado encargado de un hospital psiquiátrico y dijo que las intendencias también tenían que hacerse cargo o tomar parte en esa situación de la salud mental. Y esa salud mental, a lo que se refieren con mucho eufemismo, es a los suicidios. En el 2012, en Uruguay, hubieron 623 suicidios. 10 años después, en el 2022, había 823. 18 uruguayos se mueren por semana. De 2, quizás ayer se suicidaron 2, y hoy esperamos 2 o 3 más para completar para el próximo sábado los 18. Estamos entre los 10 primeros, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Y no es nuevo. Y el mensaje de hoy se llama Cuando un discípulo se suicida. Y es triste que eso esté ocurriendo. Y quizás en el 99% de las iglesias, quizás 99,9% como dicen las publicidades que limpian todo y dejan un 0,01% que no, pero el 99,9% de las iglesias van a estar hablando del personaje principal de una presentación que ocurrió hace 2000 años. Y ese personaje principal se va a hablar en toda esta semana, especialmente en todo el mundo occidental. Y ese personaje, obviamente, por ser el personaje principal, tiene un papel destacado. Pero hubo un personaje secundario que ayudó a que ese personaje principal tuviera el destaque que tiene en el mundo hoy. Ese personaje secundario, que muchos olvidamos, pero también murió en la misma semana que murió su maestro. Solamente un día de diferencia. Y ese hombre se llamaba Judas Iscariote. Y vamos a ver ahora desde dónde nace la historia de Judas Iscariote. Vamos a comenzar por Marcos 3, 13 al 19. Y son tantos pasajes que no los voy a leer desde la Biblia, sino solamente desde la pantalla. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón le puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, por lo cual Juan también es hijo de Zebedeo, a quien apellidó Boanerges, estos es hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás,
a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, que también se llamaba Judas, ese es Judas Tadeo, a Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Está relatado por Marcos, pero recuerden que Marcos escribió lo que Pedro le decía. Así que probablemente después de la elección vinieron a la casa de Pedro. Miren ustedes qué interesante lo que aquí ocurre, ¿no? Cuando nosotros vamos a una frutería, vamos a comprar peras, bananas, manzanas, tomates, limones, lo que nos apetezca. Nos acercamos al cajón y elegimos. No elegimos la que está marchita, no elegimos la que está deshidratada, no elegimos la que está opaca, no elegimos la que está en mal estado, elegimos las mejores. Cristo hizo eso. Subió al monte y había una multitud de personas para elegir. Pero Él eligió a los 12. Eligió a los mejores de un grupo de personas que tenía. Él del cajón que tenía enfrente, eligió los mejores 12. Y de esos mejores 12 estaba también Judas Iscariote, con sus defectos como los otros 11. Muy bien. Ahora, ¿para qué los llamó? Es interesante porque muchas veces nos desconectamos de una realidad que por nosotros vivir en este siglo XXI, en un mundo occidental, está muy desvinculado de lo que es un reino. Miren ustedes ahora 3.14. Perdón, antes de ir al 3.14, el 3, sí, ahí está. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y para allí. Entró en la sinagoga. En la sinagoga era en el lugar que se predicaba a Dios, donde se predicaba del Mesías. Cada sábado leían la Torá y los profetas. Cada sábado se leía la Torá y se levantaba un hermano a compartir de lo leído. Se leían los profetas y se levantaba un hermano a comentar sobre los profetas. Recuerden que en el ministerio, cuando Jesucristo se presenta, es un sábado, lee las escrituras y él dice: esta escritura se ha cumplido hoy. Ese fue su comentario, nada más. Pero en este caso no fue con ese propósito, fue con el propósito de sanar. Y estaban allí los que conocían de la venida del Mesías, los que conocían, que sabían y estaban esperando que viniera el Hijo de Dios. Pero estaban expectantes, esperando que algo pasara. Y entonces, porque va a haber otra vez una sanidad. Y dice acá en Marcos 3.3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, porque obviamente estaban sentados, y ponte en medio. Le llamó de su lugar, le dijo: pasa acá al frente, al medio del salón. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos estaban al frente, bien sabían lo que tenían que hacer, pero por no comprometerse se callaron la boca. Un silencio sepulcral. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió,
y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ellos, en la vida diaria, fariseos y herodianos, no se llevaban. Eran contrarios. Se peleaban dentro de la sinagoga. Pero ahora encontraron un adversario en común y se unieron. ¿Para qué? Para destruirle. Entonces, aquellos que estaban encargados de avisar al pueblo que venía el Mesías, se callaron. Aquellos que estaban encargados de preparar al pueblo y decirle al pueblo, ha venido nuestro Redentor, ha venido nuestro Salvador, guardaron silencio. No sé si, yo me imagino que seguramente todos han visto, como yo, películas en las cuales entra el rey, entra el príncipe y suenan las trompetas porque ha entrado el rey, para darle honor, ¿verdad? ¿Lo han visto? Esta era la gente que tenía que tocar la trompeta para avisarle que había llegado el rey. ¿Pero qué pasó? Se callaban. Se callaron. Entonces, el Hijo de Dios, el Hijo del Rey Altísimo, el Príncipe, estaba ya siendo rechazado porque esa gente quería destruirle. Pero él era príncipe. Él tenía que anunciar su llegada. ¿Qué hizo? Eligió 12 hombres. Versículo 14, ahora. Miren ustedes lo que ocurre allí. ¿Para qué los elige él a estos hombres? Y estableció 12 para que estuviesen con él. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el príncipe? Tiene gente a su servicio, tiene gente a su cargo, tiene gente que le guarda, gente que le cuida, gente que le acompaña. Y si no, miren, esa costumbre no es algo utópico, lo siguen teniendo hoy por hoy cualquier presidente, rey, primer ministro del país que miren. Tienen hasta su guardia de seguridad. Jesucristo, claro que no precisaba una guardia de seguridad, pero sí tenía personas que le acompañaban alrededor de él. Esos 12 le acompañaban, pero miren para qué los eligió. También para enviarlos a predicar. ¿Predicar qué? Lo que los otros callaban. Que Él era el Hijo de Dios Altísimo y que Él era el príncipe que había venido a la tierra. Pero como todo, cambiaron las autoridades aquí en Uruguay y se hace una renovación, por lo general, de todos los embajadores que hay a lo largo y ancho del mundo. Cuando se cambia de un embajador, se le da una carta de presentación. Algo que lo identifique como representante de tal o cual lugar. Versículo 15. Los discípulos tenían su carta de representación. Y esta era su carta de presentación. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Y usted que está ahí sentado, aquellos que están mirando a través de las redes, si son hijos de Dios, tienen la misma carta de presentación. La única condición es que, como en el versículo anterior, estén con Él. Que tengan intimidad con Él, que lo conozcan a Él.
Jesucristo no los eligió y al otro día los mandó a echar demonios y a sanar enfermos. No, después de un tiempo hicieron esos milagros. Inclusive, recuerden que salieron de 2 en 2. Así que ahora tenemos cómo está la situación en este mundo. En este mundo de hace 2000 años, ¿verdad? Ha llegado un príncipe, los pajes que tenían que anunciar la llegada del príncipe se callaron la boca y en vez de hacerlo entrar al templo, lo dejaron afuera. ¿Por qué? Porque ellos que tenían que anunciar la llegada del Hijo del Rey se apropiaron del lugar que no era de ellos. Se convirtieron en ocupantes ilegales de algo que no les pertenecía. Y ahora vamos un poquito más adelante, vamos a ir a Juan, capítulo 12, versículos 1 y 6, y vamos a seguir, obviamente, recorriendo la vida de Judas. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y al quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿No sabía Jesucristo que era ladrón? Sí sabía. ¿Por qué se cayó la boca? ¿Por qué no se sacó un problema de encima? ¿Por qué lo dejó crecer tanto que a lo largo de 3 años le estaba metiendo las manos en la bolsa? ¿Jesucristo lo sabía? Claro que sabía. Lo que no sabían eran los otros 11 discípulos. Los otros sí, se enteraron después. Porque si no, si fuera en este momento, ellos hubieran actuado. Pero el tema es que Jesucristo sabía y no decía nada. ¿Por qué no decía nada? Es interesante pensar por qué si sabía no hablaba. ¿Por qué tenía ese cáncer allí y no la extirpaba? ¿Por qué no intervenía si él era el Hijo de Dios? ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué dejó crecer tanto a ese hombre que después se le volvió en contra? Ese hombre estaba enfermo y tenía enfermo su alma de codicia. Pero en todas las sanidades que hizo Jesucristo, siempre les preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Siempre habló, excepto con la mujer que vino por detrás y le tocó el manto, en todos, con los ciegos, con los leprosos, con todo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nunca Dios va a intervenir en contra de nuestra voluntad. Es respetuoso de nuestro albedrío. Aún sabiendo lo que necesitamos, va a esperar que se lo pidamos. Y tenía ese hombre que el cáncer de la codicia lo estaba carcomiendo de adentro, pero no pedía ayuda a Jesucristo. Lo tenía al lado, pero no recurría a él. Veía que otros eran sanados y él seguía enfermo. Y a esta fecha ya hace 3 años que están juntos. Se le están yendo los días. Tengan en cuenta que ya van casi 1000 días y este hombre no cambia. Lucas 22, 1 al 6.
Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Noten ustedes, sí, hace 3 años que esta gente viene urdiendo planes para matar a Jesucristo. No lo han logrado, pero lo siguen intentando. ¿Tá? Pero miren ese detalle. Los principales sacerdotes y los escribas. No quiere decir que sean todos. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Porque temían al pueblo. No, a Dios no le temían. Temían al pueblo. Ellos que eran los sacerdotes del Dios Altísimo, no le temían a Dios. Le temían al pueblo. Le temían al que dirán. Le temían a que, bueno, y si viene el príncipe y ahora dejo yo de ocupar el primer lugar en la sinagoga y me tengo que sentar en el fondo. Le temían a perder estatus en la sociedad. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Miren con quién fue a hablar Judas Iscariote. Con aquellas personas que hace 3 años intentaban matar a Jesucristo. Y abrirle una puerta a Satanás es como abrirle una rendija en la puerta en una noche de invierno. Se te enfría toda la casa. Y todos esos 3 años que Judas Iscariote pudo haber pasado junto a Cristo, se le fue en esta rendija que abrió en un rato. Y con los jefes de la guardia y de cómo se los entregaría. Se hizo cómplice de aquellos que querían matar a Jesucristo. No quiere decir que él quisiera matarlo, pero sí se hizo cómplice porque fue a los que querían matarlo y él urdió un plan para entregarlo. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Qué era lo que le gustaba a Judas? El dinero. Y él se comprometió, bueno, si hay algo así de rápido y en efectivo y me sirve, yo me encargo. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Juan 13, 1 al 5. Yo se los voy a comentar. Es el momento en que Jesucristo, ponelo si querés, Mariela, pero es el tiempo del 13 a 1 al 5, andalo pasando rápido, es el tiempo en que Jesús les lava los pies a los discípulos. Y se lo lava también a Judas, sabiendo que era ladrón, sabiendo que le iba a entregar, sabiendo lo que había en su corazón, sabiendo que ya había dado el primer paso de la traición. Ahora, de este mismo capítulo, versículos 9 al 11. Ustedes saben que durante ese lavamiento de pies hubo una conversación con Pedro. Pedro dijo, no me vas a lavar los pies, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? No, mirá, Pedrito, vos no entendés esto, yo te tengo que lavar los pies porque si no te lavo los pies, vos no vas a estar limpio. Estaban Jesucristo y los 12. Estaba hablando con Pedro y había 11 escuchando. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No, ya que es tan imprescindible y necesario, no me lave los pies, bañame, me entrego a vos. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, estáis limpios,
¿No estáis limpios todos? Judas no había salido a mirar las estrellas. Judas no había ido a ver si estaba la luna llena o la luna en cuarto menguante. Judas estaba ahí y escuchó esa conversación. Y Judas se hizo el sordo, porque bien que escuchó a Jesucristo lo que dijo. Pero no hay peor sordo que el que no quiere ir. Y él se hizo el sordo, porque se miró los pies y estaba limpio. Pero no escuchó a su conciencia, que le estaba diciendo: mirá lo que estás haciendo. Este hombre no te ha hecho nada. Y era allí donde estaba sucio, porque él no quiso ni escuchar a Jesucristo ni escuchar a su conciencia. Y ahí se perdió la oportunidad de oro. Esa fue su última oportunidad de dar marcha atrás. Prácticamente empezó en el camino sin retorno. Ya no había cartel de desvío, giro en U para volver para atrás, retome camino, no. Ya había caído en las garras de Satanás. Y esto es interesante lo que pasa acá, porque vemos a Cristo ejerciendo su misericordia hasta los últimos instantes. Se había humillado, les había dado ejemplo, pero con todo estaba dando una oportunidad de oro a Judas. Sigamos ahora, 13, 21 y 30 de Juan. Habiendo dicho esto Jesús, se conmovió el espíritu, declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Otra oportunidad, otra. Estaban cenando. Muchachos, era la oportunidad. Y Judas, si no estaba al lado, estaba uno por medio de Jesucristo, estaba cerca, o lo tenía enfrente, pero estaba cerca, muy cerca, porque ahora sigamos viendo la escena. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, sabemos que es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Recuerden que se acostaban sobre divanes, era una mesa bajita, una mesa ratona prácticamente sobre el piso, y que de ahí se servían los alimentos. No piensen que es como la pintura de Leonardo da Vinci, que estaba recostado sobre su hombro. No es así. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Quién es? Preguntale, hablale, ¿quién es? Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a Juan, no para todos. A quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan en la grasita del cordero que se habían comido recién, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Toma. Y después del bocado, Satanás entró en él. Cerró la boca para siempre, se comió el pan y cerró la boca para siempre. No tuvo más oportunidad para hablar, pero porque él no quiso.
Porque a lo largo de 3 años, Cristo le había dado oportunidades. Solamente se relatan estas 2. Pero quién sabe cuántas más no fueron anotadas. Estas 2 quedaron como ejemplo. En el último momento, las últimas 2 oportunidades que Cristo le dio para arrepentirse, para dar marcha atrás, para no hacer lo que ya había decidido en su corazón. Pero como les dije anteriormente, Dios, Jesucristo, es respetuoso de nuestras decisiones. No va a ir contra nosotros porque nos dio libre albedrío, aún cuando nuestras decisiones vayan contra Él. Y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Jesucristo no soportaba ya más la hipocresía de Judas. Satanás no soportaba estar al lado de Cristo. Cristo no soportaba tener a Satanás al lado. Por eso le dijo, anda a hacer lo que tenés que hacer. Vos sabés, porque en este momento ya Judas estaba dominado por Satanás, había sido poseído. Y miren a dónde salió. A la oscuridad. A la noche. Desde el momento que Satanás salió, como decimos acá, se le hizo la noche. Cuidado cuando nos vamos de al lado de Jesucristo, porque inmediatamente se nos hace la noche. Mateo 26, 33 al 35. Vamos a dejar a Judas aquí un instante. Hay otro en el cual Satanás también ha estado trabajando, pero no de la misma manera. Y parece que este hombre, al cual vamos a mencionar, también adopta unas conductas contrarias a lo que ha estado aprendiendo durante estos 3 años. Y ese es Pedro. Respondiendo Pedro, porque están en el tema de que, ya les anunció el tema de que se iba a traicionar, de que Cristo iba a la muerte, y él dice, Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Claro, lo dijo Pedro, acá tenemos que sumarlo, no vamos a quedarnos atrás. Pero ¿qué hay? Orgullo, autosuficiencia. Contradice al que ellos llamaban Señor, porque Cristo le está diciendo, Pedro, tranquilo, Pedro, mirá que si seguís en esta postura, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, yo digo, lo que dije lo voy a hacer y acá no hay nadie ni Dios que me pare. Cristo se cayó, está bien. Si vos decís que lo vas a hacer, vamos a ver. Lucas 22, 50 al 51. Llegó el momento. Viene Judas con un grupo de soldados romanos, de la policía del templo, algunos sacerdotes, van a detener a Jesucristo, y dice, y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Vamos a quedar aquí en el anterior. ¿Ustedes saben quién fue el que le cortó la oreja derecha? Pedro. ¿Ustedes imaginan que el siervo del sumo sacerdote venía armado?
venía acompañando. Venía porque el jefe lo mandó. Andá, mirá que van a detener, pero andá a acompañar a hacer número. Como mucho tendría su bastón para caminar en la noche, para no tropezar. ¿Pedro qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada. Muy bien. ¿Y qué hizo con la espada? La usó y le cortó la oreja. Muy bien. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué les parece? ¿Defender? Exacto, cortarle la cabeza. Lo quería matar. O sea, lo que quiso hacer es matarlo. Que cuando el pobre Malco vio que venía la espada, hizo así. Pero este hombre, Pedro, tiene un intento de homicidio. Él quiso matar a un hombre y hacía 3 años que estaba al lado de una persona que sanaba enfermos y hacía resucitar a los muertos y le daba de comer a los hambrientos, y tampoco parece que hubiera aprendido nada. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, terminen esto, no se van a pelear, dejad, y tocando su oreja le sanó. La ventaja de Pedro es que tiene un intento de homicidio, pero el fiscal no tiene pruebas para acusarlo. ¿Por qué? No, es que me cortó la oreja, pero yo vio su oreja en su lugar. No, pero que me quiso matar. Pero ¿dónde lo lastimó? ¿Le cortó? ¿Le pegó? ¿Dónde tiene un hematoma? No tenía nada. Exactamente. No había evidencia. Pero él es una persona que sabemos que era muy impetuosa, muy emotiva, pero ahora se convirtió en un delincuente. Porque tiene un intento de homicidio. Y ustedes saben que los alcohólicos se juntan con alcohólicos, los fumadores se juntan con fumadores, los que les gusta drogarse se juntan con otros drogadictos. ¿Qué hace Pedro? Miren, 22, 54 y 55. Y prendiéndole, hablando de Jesucristo, le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos, los que prendieron a Jesucristo, los que se llevaron a preso a un inocente, los que sabían que iban a juzgar a alguien ya en contra de la ley, porque los juicios no se hacían en la noche, sino que se hacen durante el día, y habiéndose ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó con los cómplices que había llevado a Jesucristo. Se sentó con otros delincuentes como él, con otros que hasta ese momento también tenían sobre sus cabezas el mismo cargo, intento de homicidio. Pedro lo salvó la habilidad de Malco y la restauración que hizo Jesucristo de la oreja del siervo del sacerdote. Pero estos otros iban a ser culpables. Y no quedó ahí, 59 y 60. Como 1 hora después, otro afirmaba, verdaderamente, acusando a Pedro, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Miren de qué lo acusaba, porque eran de Galilea, no sabía. O sea, es como... Voy a poner un ejemplo burdo. Decir que Ronnie es castrista porque viene de Cuba. Pero es así. Por su origen étnico no podemos juzgar a una persona. Pues estos estamos juzgando a Pedro porque era de Galilea. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba,
el gallo cantó. ¿Se dan cuenta? No hubo plata, pero también traicionó al maestro. El otro por 30 monedas. Este gratis nomás. No cobró nada. Nada más que también le tenía miedo a la gente, a lo que estaban diciendo alrededor. Tú estabas con él, porque tú eres Galileo, porque te vimos o no te vimos, pero tú le tuvo miedo al pueblo. Y por miedo al que dirán, también traicionó a Jesús. Unos por plata, otros por reputación. Ahora sigue el 61. Y mientras a Cristo lo golpeaban, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y no lo dice acá, pero imaginen ustedes la situación. Y Pedro miró a Cristo. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Uno que sufre y uno que está allí con su conciencia despierta y la está escuchando, porque dice que se acordó de lo que Jesucristo le había hablado. Tuvo tiempo de reflexionar. No se hizo el sordo, porque se acordó de las palabras de su Señor. ¿Y el otro? ¿Y Judas? Vamos a ver qué pasó con Judas. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado. O sea, acá me revela claramente que no era la intención de Judas que condenaran a Jesucristo. Él lo que quería era que se lo sacaran de encima, porque claro, seguramente habría bastante en la bolsa de las ofrendas. Más las 30 monedas de plata que tenía para vivir panza arriba hasta que se muriera. Pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de la barbaridad que había cometido, de ese, más que tropezón, ya era una caída, pero como cebolla, de cabeza, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fue y se las devolvió a quienes se le habían dado. Estas personas, sacerdotes, principales y ancianos, que eran los guías espirituales de Israel, los que estaban pastoreando a las ovejas de Israel, no ovejas de lana, sino las ovejas como pueblo, como personas, y que eran los guías, que eran los que tenían que indicarles el rumbo a tomar. Miren lo que hicieron. Y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué me importás tú? ¿Qué importa lo que hiciste? En vez de decirles, porque otro error de Judas, se confiesa ante los sacerdotes, no se confiesa ante Cristo. Pero era lo que le tenían que haber dicho los sacerdotes. Pecaste contra alguien, ve, confiesa tu pecado, y si te perdonare, habrás ganado un amigo, dice más adelante. ¿Verdad? Pues no le dijeron, ¿qué nos importas tú? Tu vida no nos importa. Tú valés las 30 monedas de plata que tenés en la mano, no valés nada más. ¿Qué nos importa a nosotros? Pastores de Israel. ¿Qué nos importas vos, que sos el pueblo? No nos importas.
Allá tú, arreglate como puedas. Es tu vida. 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se sintió indigno de mirar otra vez a la cara de Cristo. Pedro, aún en su pecado, en su traición, en su marcha atrás que había dado a todo lo que había declarado hacía pocas horas, le miró la cara a Jesucristo. Judas, engañado por las circunstancias y por sus pensamientos inducidos por el enemigo, por Satanás, por el diablo, fue y se ahorcó. Hermanos, hermanas, salir debajo de la cobertura de Jesucristo es salir a la noche y entrar bajo la cobertura de Satanás. No mirar a Jesucristo en el momento que has pecado es un suicidio. Porque Judas pecó y no fue y miró a Jesucristo a la cara. No le confesó lo que había hecho. Porque estoy segurísimo que si Judas hubiera ido del templo al lugar donde tenían a Jesucristo en ese momento, Cristo lo hubiera perdonado. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos pecados, más grandes, más chicos. Y hay algunos que no conocen a Jesucristo como el Señor y Salvador y no piensen que Jesucristo no les va a perdonar. Jesucristo vino a la tierra porque, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Por amor, por misericordia. Vino a salvarnos. Voy a hacer una oración y también de reconciliación con aquellos que quieran reconciliarse con el Señor y aquellos de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. Nos gustaría que si alguien por primera vez hace esa oración, nos lo haga saber, personal si está presente, o a través de las redes si lo hace de otra manera. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, danos siempre la valentía de Pedro para mirarte a los ojos cuando parece que tan lejos estamos, cuando hemos pecado, cuando te hemos negado, cuando te hemos traicionado, cuando las circunstancias nos aprietan, cuando la presión social nos rodea y nos apabulla, que siempre podamos mirarte a ti, porque tú eres el oportuno socorro. Siempre vas a estar ahí, mirándonos, perdonándonos. Así que, Padre, muchos queremos ser como Pedro, reconciliarnos contigo, tener esa comunión contigo, poder demostrar a lo largo del tiempo que hemos estado contigo. Señor, y aquellos que quizás se sientan como Judas, indignos de mirar a la cara de Jesús, indignos de estar cerca de Dios. Padre, ayúdalos a pedirte perdón. Y que puedan decir, Padre eterno, y repita conmigo, Padre eterno, te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por la sangre de Jesucristo, que me limpia, me santifica y me hace acepto ante tu presencia. Gracias por hacerme tu hijo o hija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.